Buenas tardes. Bleco y los años 50 en el Instituto Goya. El único motivo que me ha convencido para participar en esta sesión es manifestar el profundo respeto, cariño y agradecimiento hacia don José Manuel Blecua Teijeiro. Por diversas circunstancias, una de las más, quizá la más determinante, fue el compartir durante muchos años domicilio en la calle Cavia, tuve la gran fortuna de contar con su amistad desde mi adolescencia, y sin su apoyo y dirección es posible que mi vida hubiera tomado otros rumbos. Para mí fue un referente no solo por su labor docente e investigadora, sino también por sus grandes cualidades humanas: sencillo, cordial, afectuoso, con cierta picardía. Decía, en aquellos tiempos en que llevábamos unas medias con costura detrás, decía: tienes una carrera en la media, y señalaba por detrás. Automáticamente las señoras o las señoritas en aquella ocasión, o las jóvenes, nos mirábamos la media y decía: un poquito más arriba, un poquito más arriba. Estás bellísima, era una frase también muy suya. Por aquellos remotos años, yo cursaba en el Colegio Santo Tomás de Aquino el largo bachillerato de 7 años y reválida, impartido por un profesorado de lujo por su significación y competencia. Cuando terminé el bachiller, fue don José Manuel quien, con su característica voz y su poder de persuasión, me convenció de ir a la Facultad de Filosofía y Letras para cursar la licenciatura, aunque yo en algún momento pensé en estudiar medicina. A lo largo de los años fui testigo de su amor al trabajo, de las intensas jornadas de profunda y honesta investigación en sus numerosos estudios, y del apoyo que prestó durante toda su trayectoria vital a cuantos se acercaban a él buscando orientación. De esta generosidad participé yo misma, pues finalizada la etapa universitaria en 1952, me cogió de su mano para llevarme al Instituto Goya, donde ocupaba la cátedra de Lengua y Literatura, y que facilitó mi incorporación al mismo instituto como ayudante interino gratuito. Hablo de 1952. Gracias, don José Manuel, porque este hecho marcó un hito en mi vida, el inicio de mi andadura profesional. Pero ¿cómo era el Instituto Goya en aquellas fechas? Exclusivamente masculino, compartía el edificio de la antigua universidad, ubicado en la Plaza de la Magdalena, con el Instituto Miguel Servet femenino y la Escuela Normal de Magisterio. Una majestuosa escalera daba acceso
a los profesores y alumnos a la planta noble, dedicada a las aulas, algunas con graderío de altas techumbres y donde se perdía la voz y se luchaba contra el frío. Había a la entrada de la sala de profesores, como nota curiosa, un botijo blanco que recuerdo que jamás se había utilizado porque malas lenguas aseguraban que además de agua contenía algo distinto. Y allí estaba nuestro profesor Blecua, conduciendo a sus alumnos al conocimiento de nuestra lengua y la obra de sus venerados Lope, Quevedo, Góngora, haciendo amenidad de su pasión por la literatura. Era querido por todos, personal docente, de administración. Aparentemente improvisadas, pero solo aparentemente, siempre al hilo de lecturas de textos, pero guardo también la imagen de quien era un antiguo conocido de mi padre, que muy a menudo recibía a algunos alumnos escogidos en su piso de la calle de Folgarolas, que luego, con el tiempo, ya joven profesor, frecuenté mucho. Allí conocí a sus amigos, que eran las figuras más conspicuas del hispanismo internacional. Allí Blecua me enseñó libros que yo no había visto jamás y supe además no solamente de la hospitalidad de la casa, sino del buen humor de quien en broma se declaró alguna vez miembro del IRA, unas siglas que para él querían decir Izquierda Republicana Anticlerical. Aclaremos que Blecua era un liberal cabal, era un moderado antifranquista por una mera cuestión de buen gusto, si se quiere, y que como catedrático de bachillerato, primero en Cuevas de la Almanzora, luego en Valladolid, en Zaragoza, en el Instituto Goya, como se ha recordado, sí que había tenido algún conflicto que recordaba con las ensoberbecidas sotanas de entonces, ya sea por hacer leer la Celestina a sus alumnos o por no dar la imagen de piedad y de discreción que parece que era de recibo en aquel entonces. Pero hay algo que no es exactamente correcto, porque no eran dos Blecuas los que yo conocí en aquellos momentos, sino un único Blecua. Blecua era el hombre que disfrutaba de la vida, que amaba lo que hacía, que le gustaba repetir a menudo la frase que le oyó una vez al poeta Pedro Salinas: soy un hombre de suerte, me pagan por hacer lo que me gusta. Pero hay que saber que ese universo de disfrute propio y de provecho ajeno es algo que Blecua en tiempos difíciles tuvo que construir a menudo por sí mismo. Le gustaba dar excelentes clases de literatura y por eso hubo de escribir aquellos manuales de librería general que fueron una excepción de ponderación y de buen gusto en una época de libros habitualmente indigeribles y dogmáticos. En plena guerra, y sabedor de que no era lo más corriente que las clases de literatura fueran acompañadas de unas lecturas debidamente presentadas y comentadas, creó la Biblioteca Clásica Ebro, que en alguna ocasión ya se ha mencionado aquí, aquellas ediciones dirigidas a la enseñanza media, a un modo que en aquel entonces era común en la enseñanza francesa, los classiques de Bourdon, por ejemplo, pero era una absoluta novedad en la española, fuera de los intentos de la Junta para Ampliación de Estudios a través de las ediciones de clásicos del Instituto Escuela. También como investigador, que lo fue pronto, hubo de inventarse el modo de publicar, que no era lo más fácil en aquel momento. El archivo de Filología Aragonesa, al que tantas horas dedicó, fue una manera de poder hacerlo. Él tenía muy claro desde un comienzo lo que quería ser. Él quería ser medievalista y contemporaneísta a la vez. Quería trabajar en los textos de don Juan Manuel, cuya obra había conocido a través de la conspicua monografía de su maestro Andrés Jiménez Soler, pero también quería trabajar sobre los poetas del